En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Señor, ¿qué podemos decirte en esta mañana? Cuando a la vez miramos a todo lo que nos aflige, a todo lo que nos golpea y casi nos derrumba, pero volteando hacia ti, Dios de majestad, Dios de poder, nos acordamos de tu promesa que nos dice que la puerta del infierno no prevalecerá contra tu iglesia. Es cierto que esa puerta del infierno y todo el poder del infierno pueda intentar y golpear contra tu iglesia, pero no prevalecerá. Ayúdanos, Señor, a ser para siempre co-vencedores contigo. Levántanos, Señor, levántanos. Quédate con nosotros, así como lo has prometido, y sálvanos en esos momentos tan difíciles, en esos momentos de peligros. Eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo. De manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, buenos días. Después de todo el recorrido hacia Pentecostés y todos nuestros programas para marcar el Pentecostés y otra vez para pedirle al Espíritu Santo el que ha de guiar a la iglesia hasta el fin de los tiempos, que nos acompañe y que seguramente Dios derramó la abundancia de su Espíritu otra vez sobre nosotros. Le queremos dar las gracias en este momento y empezar a ver cómo vivir una vida en el Espíritu que hemos recibido. Hermanos y hermanas, hoy que celebramos a San Luis Gonzaga,
La palabra de Pablo en la primera lectura que tomamos de su segunda carta a los Corintios, nos ayuda a formular dos preguntas muy importantes. La primera pregunta es, ¿de qué presumes? Y la segunda pregunta es, ¿de qué puedes presumir? Y es que las dos lecturas de hoy, la primera lectura y el Evangelio, concuerdan en algo que quiere decir, ¿de qué presume? Si completamos esa pregunta con lo que hay en el Evangelio que acabamos de escuchar ahorita, podremos decir, ¿de qué tesoro estás presumiendo? ¿De qué presumes tú? Algunos en la primera lectura, que es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, de versículos 18 a 20 o a 30, está diciendo que algunas personas simplemente salieron y empezaron a presumir de cosas, pero lástima de que estaban presumiendo. Pablo dice que yo me hubiera presumido de esas cosas también, porque también lo tenía, pero ya descubrí que no son tesoros. De hecho, no vale la pena presumir de esas cosas. Dice, ustedes presumen de que son hebreos, yo también lo soy. De que son israelitas, yo también lo soy. De que son descendientes de Abraham, yo también lo soy. Y de esas cosas estaban presumiendo. Pablo dice que de tenerlos, lo tengo, pero no me presumo de ellos porque no son tesoros. Y a lo mejor si por casualidad son tesoros terrenales. Son tesoros terrenales donde el Señor, otra vez en el Evangelio, dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforen las paredes y los roben. Tú, la pregunta del día de hoy es, ¿de qué presumes o de qué te presumes? ¿De que tienes títulos? Yo también tengo título. ¿De que tú eres blanco? Yo soy también negro. Y es algo para presumir. De que tú tienes influencia, yo sí también tengo. De que tú tienes un trabajo prestigio, tengo una vocación más prestigiosa. Pero todo eso, Pablo dice que no vayan presumiendo de esos, porque un día desaparecerán. No sostiene y no tienen injerencia hasta allá. Y ahora, dice, para los que dicen y presumen de que sirven a Cristo, Pablo dice que sí, ahí está el tesoro. Ahí está el tesoro. De que tú sirves a Cristo, de que tú tienes a Cristo. Y dice, y yo también lo tengo, lo sirvo. Y además, ahorita te voy a salir con la segunda pregunta. ¿De qué puedes presumir al decir que tú sirves a Cristo, que es un verdadero tesoro? ¿De qué puedes presumir? Y agarró y dijo Pablo, de decir que sirvo a Cristo, lo sirvo más que cualquier de ustedes. Yo les gano en fatigas y en cárceles, y les gano por mucho en azotes y en peligros de muerte. Empezó a contar tantas cosas que él ha vivido por Cristo, y para él, allí está el tesoro. Tantos que sufro de esas cosas, tanto estoy acumulando, como utilizando la palabra del Evangelio, estoy acumulando tesoro en el cielo. 5 veces me han dado los judíos los 39 azotes. Otras 3 veces me han azotado con varas. Y una vez me han apedreado. He naufragado 3 veces y me han pasado un día. Me he pasado un día y una noche perdido en el mar. He viajado sin descanso y me he visto en peligro en los ríos y entre ladrones. Peligros por parte de
de los de mi raza y por parte de los paganos, peligros en la ciudad y en el despoblado, en el mar y con falsos hermanos. Es decir, lo he vivido de todo color. Allí de eso puedo yo presumirme. Ahora, tú dime, ¿de qué puedes presumir? Tú que dices que sirve a Cristo. Jesús entonces dice en el Evangelio, acumulen tesoros para ustedes, más bien, en el cielo, donde ni la polilla, ni el mojo los destruye, ni hay ladrón que pueden perforar las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y donde está tu corazón, lo vas a defender, sea como sea, y en donde sea. Lo vas a defender porque ahí está tu tesoro. Y que de hecho, para los cristianos, no obedecemos ese dicho de los ingleses que dice, don't keep all your eggs in one basket. No guarden tus huevos en una sola canasta. Repártelo en diferentes canastas para que si una se rompe, todavía tienes esperanza. Pero Cristo está diciendo, mire, guarden todos tus huevos en una sola canasta, que es el cielo. Porque ahí tienes la seguridad de que nada le pasará. Pero si guardas aquí, tu tesoro aquí, entonces sí, mejor repártelo en diferentes canastas. Porque Jesús habla de polillas, habla de mojo, habla de ladrones que pueden perjudicar una canasta u otra. Pero si están en el cielo, aun si es en una sola canasta, no se va a estar en peligro o destruir o caer ni romperse. Hermanos y hermanas, hay muchas cosas que en ese momento pueden distraernos y hacernos otra vez perder la fe. Les digo, en el nombre de Cristo, no pierdan la fe. No es el momento de perder la fe. Al contrario, es el momento de reforzar tu fe. Es el momento de decir que sí creo. Es el momento ahorita de demostrar que tu tesoro no está aquí en la tierra, está en el cielo. Es el momento de defender lo que Dios ha dado en tu corazón. Tu fe es el tesoro más grande. No te dejes distraer ni por acusaciones, ni por persecuciones, ni por falsas acusaciones de cualquier tipo. No te dejes distraer. Estamos en camino, estamos en Éxodo. En el Éxodo antiguo, muchos se dejaron de distraer y no llegaron a la tierra de promisión. Tú, ¿dónde está tu tesoro? Que tu corazón esté allá. No te dejes distraer. Hermanos y hermanas, considérate como una persona que está en un coche y que estás manejando a una velocidad de 140 y algo te pica en el pie, algo te pica en el pie donde estás pedalando. ¿A poco vas a dejar el volante o dejarte distraer en una curva peligrosa simplemente porque algo te pica? Tienes que aguantarlo porque tu vida está en tus manos ahorita. Estás en peligro. Hermanos y hermanas, vámonos con fe. Vámonos con confianza en el Señor. El Señor nos prometió de que no va a haber todo tipo de peligro. No somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Y por eso el mundo no nos puede amar. Pero nos basta que Cristo nos ame. No busquemos el amor del mundo. Que el Señor en ese momento sostenga nuestra fe. Que el Señor nos haga perseverar fuerte e invencibles en nuestro seguimiento de Cristo. Que el Señor nos ayude ahorita a identificarnos cada día más a Él. Pues a la hora en que condenaron a Jesús como un malhechor, y hasta lo colgaron en la cruz, ¿cuántas personas querían identificarse con Él? Sin embargo, seguía siendo y sigue siendo el Salvador del mundo. Señor, me identifico contigo el día de hoy. No permita que por cualquier pretexto en el mundo yo te abandone. La cruz misma es este emblema, esa bandera
de mi salvación, aunque es emblema de sufrimiento, emblema de dolor, pero sigue siendo mi bandera de salvación. Señor, ayúdanos a amar la cruz, tu cruz, hasta el final, porque después de eso hay corona. En tu nombre, Jesucristo, hemos pedido, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien a cada uno de ustedes.